Es muy común buscar la primera cana o la primera arruga pensándolo como un proceso natural que depende del calendario. Sin embargo, la medicina demuestra que la fecha de tu documento de identidad solo indica tu edad cronológica, pero no dice nada sobre tu edad biológica. La edad biológica mide el desgaste real de tus arterias, tus órganos y tus células. Por eso, dos personas de 50 años pueden tener estados de salud completamente opuestos. Una conserva la flexibilidad vascular de alguien de 35 y mientras la otra persona, el deterioro de alguien de 70. Este desgaste prematuro no ocurre por azar. Es el resultado de pequeños hábitos diarios que van modificando nuestra química interna de forma silenciosa. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Porque la vejez prematura no se detona de la noche a la mañana. El envejecimiento acelerado es el resultado de una acumulación silenciosa de decisiones cotidianas, de elecciones que repetimos cada día hasta alterar nuestro equilibrio metabólico. Existen 5 errores fundamentales que la mayoría de la gente comete de forma inconsciente, creyendo que son hábitos inofensivos cuando en realidad aceleran el reloj biológico celular. Analizar la ciencia detrás de estos desaciertos permite identificar algunos de los factores modificables que pueden acelerar el deterioro del organismo y actuar sobre ellos antes de que sus consecuencias se acumulen. El sedentarismo y la muerte de la función mitocondrial. El primero de estos errores, y quizás el más extendido en la sociedad actual, es el sedentarismo o la inactividad física prolongada. El cuerpo humano es una obra maestra de la ingeniería biológica diseñada para el movimiento constante, la caminata de larga distancia y la fuerza. Sin embargo, la vida moderna ha confinado a la población a permanecer sentada durante 8, 10 o incluso 12 horas al día frente a escritorios, en vehículos o sobre sofás. Cuando el cuerpo entra en esta inmovilidad sostenida, los primeros en sufrir las consecuencias a nivel microscópico son las mitocondrias. Las mitocondrias son los orgánulos encargados de producir trifosfato de adenosina, conocido como ATP, que es la moneda de energía química que utiliza cada célula de tu cuerpo para mantenerse viva y ejecutar sus funciones. Cuando la actividad física disminuye de forma prolongada, la función mitocondrial y la capacidad metabólica del organismo pueden verse afectadas. Al mismo tiempo, aumenta el riesgo de pérdida de masa muscular y empeora la sensibilidad a la insulina. El músculo esquelético no es solo un tejido para moverse. Desempeña un papel fundamental en el metabolismo de la glucosa y en el mantenimiento de la fuerza física. Además, el movimiento muscular favorece el desplazamiento de la linfa por el organismo, ya que el sistema linfático carece de una bomba central y depende exclusivamente de la actividad física para facilitar su circulación. La inactividad prolongada también se asocia con pérdida de masa ósea, menor capacidad cardiovascular y un mayor riesgo de deterioro funcional con el paso de los años. La alimentación procesada y la destrucción del colágeno. Esta inmovilidad se combina de forma directa con el segundo gran error: una alimentación basada en productos ultraprocesados. El consumo frecuente de harinas refinadas, grasas de mala calidad y azúcares añadidos provoca picos constantes de glucosa en la sangre. El exceso de azúcar circulante reacciona de forma espontánea con las proteínas y las grasas de nuestro organismo sin la intervención de ninguna enzima, un proceso químico conocido como la glicación no enzimática. Durante la glicación, la glucosa se adhiere a las fibras de colágeno y elastina, las dos proteínas estructurales más importantes del cuerpo humano, encargadas de darle firmeza a la piel, flexibilidad a las articulaciones y elasticidad a la pared de las arterias. Al unirse con el azúcar, estas fibras sufren una transformación irreversible y forman compuestos tóxicos llamados productos finales de la glicación avanzada, conocidos por sus siglas en inglés como AGEs. Las fibras de colágeno glicadas pierden su capacidad de estiramiento, se vuelven rígidas, quebradizas y no pueden repararse con facilidad. En la piel esto provoca una pérdida drástica de luminosidad, flacidez y arrugas prematuras.
Pero el daño más peligroso ocurre en el interior del cuerpo. La glicación endurece la capa interna de los vasos sanguíneos, eleva la presión arterial de forma crónica y dificulta la llegada de nutrientes a los órganos vitales. A esto se suma que una alimentación rica en ultraprocesados altera la diversidad de la microbiota intestinal. Estos cambios favorecen una inflamación sistémica de bajo grado, un fenómeno que la comunidad científica denomina inflammaging. Este estado inflamatorio se ha relacionado con múltiples procesos asociados al envejecimiento y con un mayor riesgo de enfermedades crónicas. La privación del sueño y la falla del sistema linfático. El tercer error ineludible que acelera el desgaste biológico es la privación crónica del sueño y la alteración de los ritmos circadianos. En la sociedad contemporánea se ha normalizado la idea de recortar horas de descanso nocturno para extender la jornada laboral o el entretenimiento frente a pantallas de luz azul. Esta práctica ignora que el sueño nocturno no es un estado pasivo, sino una etapa fundamental en la que el organismo ejecuta procesos esenciales de recuperación, regulación y mantenimiento. Durante las fases de sueño profundo de ondas lentas, el cerebro activa un mecanismo descubierto recientemente llamado el sistema linfático. El sistema linfático funciona como un centro de reciclaje y lavado cerebral. Durante la noche, las células gliales se contraen, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo fluya con fuerza a través del tejido cerebral para arrastrar y eliminar los desechos metabólicos acumulados durante la vigilia. Entre las sustancias estudiadas se encuentran la proteína beta-amiloide y la proteína tau, cuya alteración o acumulación se ha relacionado con procesos neurogenerativos y deterioro cognitivo. La investigación actual continúa estudiando cómo el sueño y el sistema linfático pertenecen en su eliminación y regulación en el cerebro humano. Al mismo tiempo, es durante las fases de descanso profundo cuando la glándula pituitaria libera los picos más altos de la hormona del crecimiento humana. Esta hormona es fundamental para la síntesis de proteínas, la generación del tejido muscular, la reparación de la barrera cutánea y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Cuando la falta de sueño se vuelve habitual, estos procesos de recuperación pueden alterarse y favorecer un entorno de mayor fatiga, inflamación y deterioro metabólico. El estrés crónico y la muerte temprana de los telómeros. Esta falta de regeneración nocturna se enlaza de forma letal con el cuarto error: la incapacidad para gestionar el estrés crónico y la sobrecarga mental. El ser humano posee un sistema de respuestas al estrés diseñado por la evolución para sobrevivir a amenazas físicas puntuales de corta duración, como el ataque de un depredador. Ante un peligro, el cerebro activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, liberando adrenalina y cortisol para elevar la frecuencia cardíaca, movilizar glucosa rápida y redirigir la sangre hacia los músculos. Sin embargo, en el mundo moderno, las amenazas no son depredadores. Las preocupaciones financieras, los problemas laborales, el tráfico y las exigencias sociales continuas provocan que el sistema de alarma se quede encendido durante meses o años, manteniendo niveles elevados de cortisol en la sangre de forma permanente. La exposición prolongada a niveles elevados de cortisol favorece un estado catabólico que altera diferentes funciones del organismo. El estrés crónico se asocia con cambios en el metabolismo de la glucosa y pérdida de masa muscular. También provoca alteraciones inmunológicas que, al mantenerse durante largos periodos, perjudican severamente la salud. Pero el impacto más devastador del estrés crónico ocurre a nivel genético, específicamente sobre los telómeros. Los telómeros son los extremos protectores de nuestros cromosomas, similares a la punta de plástico que evita que un cordón de zapatos se deshilache. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan un poco. Cuando el telómero se vuelve demasiado corto, la célula pierde la capacidad de replegarse y muere o se vuelve senescente. El estrés crónico y el estrés oxidativo se han asociado con un mayor acortamiento de los telómeros y con procesos celulares relacionados con el envejecimiento.
el aislamiento social y la toxemia de la soledad. Finalmente, todos estos factores físicos y químicos se potencian con un quinto error profundamente subestimado y cada vez más común: el aislamiento social y la desconexión humana real. Reemplazar la convivencia presencial, el contacto físico y la pertenencia comunitaria por interacciones digitales superficiales a través de pantallas genera un impacto biológico devastador. Desde la perspectiva evolutiva, el ser humano es una especie social obligada. Para nuestros antepasados, quedarse aislado del grupo o de la tribu significaba una muerte segura a manos de los elementos o de los depredadores. Por esta razón, el cerebro humano está cableado para interpretar la soledad no deseada como una amenaza letal. Cuando una persona experimenta aislamiento social prolongado, su sistema nervioso central entra en una respuesta de hipervigilancia constante. Esta percepción de vulnerabilidad activa la expresión de genes proinflamatorios en las células del sistema inmunológico, eleva los niveles de cortisol, aumenta la presión arterial y altera la química del cerebro. Las investigaciones han relacionado el aislamiento social y la soledad prolongada con un mayor riesgo de enfermedad, deterioro de la salud y mortalidad prematura. Por el contrario, mantener relaciones humanas significativas y contar con una red social de apoyo favorece el bienestar psicológico y físico. Estos vínculos participan en la regulación de la respuesta al estrés y contribuyen a proteger la salud a medida que envejecemos. La soledad y el aislamiento social no son únicamente experiencias emocionales, también se asocian con un mayor riesgo de problemas físicos, cognitivos y de salud mental. La responsabilidad de nuestra biología. Al analizar estos 5 errores en conjunto, queda al descubierto una verdad ineludible. La velocidad a la que envejece tu cuerpo no está escrita en piedra ni depende de la suerte. El deterioro prematuro es la consecuencia directa de una serie de agresiones invisibles que repetimos a diario contra nuestra fisiología. Ninguna crema costosa, suplemento milagroso o tratamiento estético de última generación puede reparar en la superficie lo que tus decisiones cotidianas están destruyendo en la intimidad de tus células. La verdadera longevidad y la conservación de la vitalidad no son el resultado de un producto mágico, sino el premio de una disciplina constante. Mantenerse físicamente activo, elegir una alimentación saludable, proteger el descanso nocturno, gestionar el estrés y cultivar relaciones humanas sólidas son algunas de las estrategias con mayor respaldo científico para proteger la salud, preservar la función física y favorecer un envejecimiento saludable a lo largo de los años. Déjanos saber en los comentarios cuál de estos 5 errores consideras que está afectando más tu rutina actual y qué cambio vas a implementar hoy mismo para proteger tu salud. Leo cada una de tus opiniones para que sigamos desarmando juntos los secretos de nuestra biología.